Hola, bienvenidos al canal de F. Muñoz Tutoriales. Vamos a tratar sobre crear materiales en el canal de reflectancia. Este canal nos va a poder permitir editar en capas. Por lo tanto, digamos que igual que en la vida real, nos va a permitir tener, por ejemplo, un color mate de base y un barniz encima, incluso más de 2 capas a la vez. Me gustaría dejar unos aspectos claros que os va a valer para construir cualquier tipo de material en Cinema 4D. Para esto es importante entender lo que es un material procedural. Es un material que está creado matemáticamente y por lo tanto, por mucho que te acerques, al no ser una imagen, no se va a pixelar. Esto es súper interesante y siempre editable. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, yo creo un material simplemente haciendo un doble clic. En la pantalla, si os fijáis, ese material se ve como una esfera, es como se ve por defecto, pero yo con un botón derecho podría convertirlo directamente en el objeto con el que estoy viendo todas las muestras de materiales, que me parece más interesante para ver cómo se comportan. En este caso, a mí, según el material que construyo, me puede interesar más o uno, yo voy a crear el material plano. Fijaros que con el botón derecho puedo inclinarlo para que así vea como reflejo o no. También podría con el botón derecho ampliar la ventana, abrirla, para ver un render de mi imagen, que sería parecido un poco a lo que tengo aquí en pantalla. Si os sorprende la configuración de la ventana, os recuerdo que vayáis a los primeros tutoriales de configuración en los que analizábamos y veíamos cómo poder configurar las ventanas al gusto. En este caso yo he sacado la ventana de edición del material, que aparece cuando haces doble clic sobre el material, y la he colocado aquí en el centro para que lo veamos bien. Muy bien. Vamos al material. Cuando generamos un material nuevo, se nos crean estos canales. Vamos a trabajar solamente, como decimos en la reflectancia, pero antes de ello os voy a hacer una muestra de cómo funcionan la mezcla de canales. Para esto es muy interesante ponerse en modo luminosidad para ver claramente lo que estamos haciendo y ver que nosotros podemos generar, por ejemplo, una superficie. Vamos a ver que tenemos bastantes superficies y entre ellas, una de ellas podría ser, por ejemplo, la de ajedrez. Todos estos texturas son procedurales, por lo tanto yo podría modificar sus valores y transformarlos. Si yo esta textura la arrastro al canal alfa, fijaros que siempre la arrastro al canal alfa y luego la suelto en textura, activo el canal alfa y el blanco se ve y el negro no. Voy a arrastrar la textura al objeto para que lo veáis y darle directamente a renderizar para que veáis que exactamente eso es lo que está ocurriendo. Me saca aquí unas líneas porque tendría que ampliarlo un pelín más, pero me muestra el blanco y el negro me lo oculta. Voy a cambiar el render. En la configuración de render tengo 3 tipos de renders. Uno de render de prueba, que es el más rápido que me va a hacer. Fijaros que he cambiado al modo físico. Otro en el que he activado la iluminación global y otro en el que está la iluminación global con mayores valores de calidad y la oclusión ambiental, que siempre añade un poco de realismo. Fijaros que en el modo low lo único que he hecho es en muestras de medio, el valor medio por defecto lo cambio abajo, y en el caché de irradiancia, vaya nombrecito, cambio la densidad de registro de medio también abajo. No me voy a matar en tocar nada más, simplemente. Entonces, cuando estoy en el render high, recordar que en configuración de render puedo crear un render hijo. Aquí estoy a tope, aquí estoy a media solamente con la iluminación global y aquí estoy con el render de pruebas. Tengo un HDRI puesto que hace de ambiente y que lo voy a notar en los reflejos de mi escena. Aquí tengo el objeto. Una vez creado en el canal alfa, yo podría cambiar en el canal luminosidad el color directamente, limpiar la textura y según como yo cambie el color va a cambiar la textura. Vale, pero lo que a mí me interesa no es esto. Es que sí, el blanco y negro me va a afectar para el alfa, pero también para el relieve. Y en este caso, a mí lo que me interesa en el canal luminosidad es que si yo creo una superficie, vamos a poner que vuelvo a crear ese ajedrez o los azulejos que son muy interesantes, voy a seleccionar. Fijaros que si yo aquí cambio el valor del azulejo, por si no lo habéis usado ninguna vez, lo cambio y activo el color aleatorio, yo puedo jugar entre estos 3 valores y tener... Aquí tengo un patrón muy interesante que me podría servir, por ejemplo, pues para usarlo como textura en una pared o en un suelo. Muy bien, lo interesante es que yo puedo crear patrones aleatorios, cambiar los tamaños y cambiando la escala global, directamente tener
poder crear unas texturas que de otra forma si no tendría que pintarlas. Vale, y puedo ajustar aquí el valor hasta que se quede como yo quiero. Y por ejemplo tener una casilla de 3×3 cuadrados con un modo aleatorio en el que puedo cambiar la semilla hasta encontrar el valor que quiero. Voy a poner diferentes niveles de grises. Vale, imaginaros que yo estoy creando una textura como esta. Si yo ahora mismo aquí selecciono, por ejemplo, un elemento como es capa, no va a desaparecer los azulejos, sino que van a entrar dentro de la capa. Ahora mismo dentro de capa tengo los azulejos. Y ahora al funcionar, al activar el modo capa, digamos que dentro de capa estamos en el modo, entre comillas, Photoshop. Esto es que yo ahora mismo puedo crear otro shader y en el shader crear, por ejemplo, un gradiente y en ese gradiente yo voy a entrar, le voy a decir que sea circular. Voy a pegar mucho una línea a otra. Voy a encoger el círculo para que no toque los bordes del límite. Y ahora mismo, si subo un nivel para arriba, tengo las opciones que tienen las capas de Photoshop. Si os manejéis con Photoshop, esto lo entenderéis rápidamente. Solamente tengo que usar la opción de multiplicar para que el material que se me haya creado exactamente sea esto que tengo aquí. Si yo aprovecho de esta capa, este gradiente, para arrastrarlo al canal alfa, vamos a ver, en este caso voy a copiarlo, a ver que lo he movido de sitio, voy a copiar el shader, voy a ir al canal alfa y aquí en textura voy a decirle pegar. Al activar el alfa, lo que voy a encontrarme es que tengo esa textura. Vale, os dais cuenta, puedo usar el blanco y negro para que se vea algo o no se vea y también usarlo en las transparencias, pero también me afectará en los relieves. Si yo ese mismo canal lo arrastro y lo pego en el entorno de relieve, aquí directamente y lo suelto en la textura, si activo el relieve y le doy forma, lo que voy a tener es algo que no vais a ver aquí mucho, pero vamos a intentar ampliarlo. Vale, porque el relieve es muy sutil. Vale, voy a quitar el alfa, porque lo que está haciendo es el relieve en el circulito. Y activar el canal color. Aquí lo tenéis. Igual lo veis un poco mejor. Bien. Ese canal relieve es que me va a levantar. El relieve no puede hacer mucho. Para eso tendríamos que usar el desplazamiento. Pero el relieve lo que me va a levantar y a crear un volumen en el que lo blanco sube y lo negro se queda en la superficie, en el valor cero, por decir de alguna manera. Claro, yo esto lo podría modificar y variar. Tener en cuenta que ya no solamente en cualquiera de los canales yo puedo usar el material blanco y negro para crear, por ejemplo, distorsiones. Puedo usar otra vez el modo capa otra vez y ahora crear, por ejemplo, un efecto en el que hago una transformación. Yo realmente he creado un círculo con un degradado, pero si escalo a 0,5, fijaros lo que tengo. Tengo 4 círculos. Podría hacer una placa de vitrocerámica con esto. O podría crear, por ejemplo, una distorsión fácil, en la que mi forma, ¿vale? Voy a cambiar la de abajo de transformación. Vale, que me cargó antes la escala. Vuelvo a ponerlo otra vez, 0,5, 0,5, 0,5. Podría desplazarlo también, moverlo de sitio si hiciera falta, escalarlo mucho más. Y ahora mismo tengo este elemento que directamente lo voy a dejar en el canal luminosidad sustituyendo al anterior. Por lo que si ahora renderizo, voy a activar el canal luminosidad, o mejor dicho, el canal color, perdón. Vamos a ir al canal color, lo echo en la textura. Y si lo renderizo, esto es lo que me encuentro. No voy a ver la diferencia porque como está en blanco y negro, en el canal color tendría que usar, simplemente voy a limpiarlo, usar cualquier tipo de color para que lo viéramos. Eso es lo que vamos a hacer también con el canal de reflectancia. Lo usaremos también para crear relieves y para separar unas formas de otras. Otra cosa importante también que podemos ver es que podemos crear formas más complejas. Por ejemplo, si yo copio en el canal luminosidad
Ya lo tengo pegado este elemento. Voy a quedarme solamente con el canal luminosidad. Es interesante crear nuestras texturas en el canal luminosidad porque así las podemos pegar a un objeto, ver cómo queda y luego aplicarlo, porque a veces las texturas y las rugosidades son muy finitas. Entonces, imaginaros que yo tengo esto aquí y yo quisiera que cada uno de esos círculos fuera de un color. En este caso, voy a pensar que lo que quiero hacer, crear un shader, voy a crear un shader. Fijaros, investigar todo esto porque aquí tenéis un montón de superficies muy interesantes para trabajar con ellas. Voy a crear, por ejemplo, un shader ajedrez. Exactamente. Y aquí voy a coger dos colores, el rojo y el verde. Os aconsejo cuando trabajéis en la gama de colores nunca vayáis a un blanco puro, ni a un negro puro, ni a un color brillante puro, a no ser que estéis haciendo algo fosforito, porque en la realidad los colores nunca llegan a estos extremos. Esto es color luz. Por ejemplo, tenemos aquí este cuadro de ajedrez que está sobre la transformación. Si ahora mismo uso el modo color, ya tendría ese cruce de colores. Ahora mismo podría crear una carpeta y dentro de la carpeta meter otro shader de ajedrez que hiciera que se ocultase uno de estos lados para que el otro fuera los colores que yo quiero. A veces no vais a necesitar hacer esto y podría ser más fácil hacerlo con Photoshop, por ejemplo, o cualquier editor de imagen, pero pensad que esto es bastante práctico a la hora de crear según qué tipos de elementos. Porque vamos a pensar que igual eliminamos esta distorsión y eliminamos este gradiente, pero yo puedo crear un shader, por ejemplo, vuelvo a usar en superficies los azulejos. Los azulejos dan mucho más juego del que parece. Fijaros que si aquí me quedo con el rectángulo seleccionado, esto algunos en Mac puede no funcionaros, y ahora estoy moviendo con las flechas del cursor del teclado, yo voy a bajar para ver todos los modos que tengo. Y uno de ellos es, por ejemplo, de líneas, de línea recta. Fijaros, por ejemplo, que este sirve muy bien. Si le recortáis la anchura al entremedio del bisel, os puede servir para hacer suelos de tarima. Voy a seguir subiendo y me voy a quedar con las líneas. Vale. Yo voy a coger estas líneas. Entonces yo quiero ponerle una textura a este objeto y quiero saber, por ejemplo, que va a tener un tipo de relieve determinado o un rayado determinado encima del material. Esos pequeños rayados son los que le van a dar realismo porque los objetos nunca son totalmente lisos, siempre tienen algo de textura. No son perfectos y eso nos va a ayudar. Si os sirve, el sistema lo que uso es en el canal luminosidad. Activo el canal blanco, se puede funcionar con los ruidos. El ruido es muy útil. Y por ejemplo, si yo quiero un granulado sencillo, solo tengo que hacer el ruido básico que tengo, bajarlo a una escala baja. Voy a crear una región de render aquí. Para ver si me muestra el grano. A ver si me le subo un poquito el detalle. Vale, casi no lo veo. Voy a subirle el recorte. Ahora sí. Vale, si lo estáis viendo ahí, son de que subir el recorte bajo, ganarle en negros. Y ahí directamente, fijaros que si bajara también el recorte alto, lo que hago es conseguir mucho más contraste. Y podría llegar a, si lo bajo, a dejar zona blanca con puntitos negros o zona negra con puntitos blancos. Incluso podría crear un cielo hecho de estrellas de esta forma. Pero en este caso lo que yo consigo son unas texturas, que en este caso lo que yo quiero es que levante lo blanco y lo negro se quede abajo, por lo que el número de texturas de puntitos o de granos que va a tener son los que veo en blanco. Muy bien, no solamente voy a ver ese material como quedaría, si ahora hago un render lo voy a ver un poco más rápido, ese es el relieve, no el color. Aunque lo estoy usando en el canal luminosidad. Aquí es donde yo puedo ir otra vez al modo capa.
En el modo capa yo puedo copiar este ruido, pegarlo otra vez, editar, cambiarlo al modo multiplicar, porque está en blanco y negro, por lo tanto el negro va a desaparecer, y este ruido editarlo. Pincho en el cuadrito y solo tengo que cambiar, por ejemplo, la escala global para poner 20 o 50 para verlo un poco más exagerado, para que veáis, y voy a cambiar, por ejemplo, el recorte. Muy bien, voy a exagerar un poco más y ahí tengo otro tipo de granulado un poco más bestia. Vamos a verlo ahora mismo en el render. Vale, lo voy a cambiar al modo trama, mejor que multiplicar en este caso. Y ahí vais a ver cómo la textura que tengo me mezcla el ruido finito que tenía, esos puntos, con el mayor. ¿Que quiero tener menos granos? Imaginaos que esto podrían ser piedras en el camino. Pues que quiero tener menos grano. Pues lo único que tengo que hacer es conseguir subir. Subo el recorte bajo, echaros a la idea de que es el negro, el recorte blanco es el blanco. Cuanto más sube el negro, menos equilibrado va a estar. Si está uno en cada lado, lo que va a tener es el ruido original base. Luego ya sabéis que aquí tenéis un montón de ruidos. Y para eso es muy interesante pinchar en esta etiqueta para ver los tipos de ruidos que hay. Fijaros también que si no juntamos el recorte alto y el bajo, lo que tenemos es unos grises intermedios que nos puede interesar menos. Normalmente el ruido o los pegotillos, por decir de alguna manera, de los cortes, es más, nos sale mejor juntando el recorte alto y el bajo. Otra cosa que también nos podría interesar es que, por ejemplo, igual lo que nosotros queremos simular son pequeños arañazos. En ese caso, podríamos dejar uno de los valores bastante estrecho y subir, en este caso, por ejemplo, igual la altura. Vale, vamos a volver atrás. Vamos a ver si reducimos de este ruido y le quitamos todavía un poco más de puntillos. Vamos a dejarlos más sueltos. Vamos a coger este ruido, a duplicarlo, copiar, pegar, lo editamos y en este caso fijaros que este mismo ruido sin tocarlo, o igual por ejemplo podría ser un poco diferente, le ponemos una escala relativa de 3 y que tenga más longitud. Vamos a ponerle en vez de 500.000 de alto para que sean líneas más largas. Vale, pero como no queremos que vaya tan vertical como el otro y que se junten, que se crucen, en este caso fijaros que lo que podemos hacer es crear una carpeta, meter este ruido en la carpeta y crear un efecto de transformación. Aquí en el ángulo vamos a poner, por ejemplo, 55 grados y lo que debería de rotar es solamente... Vale, aquí estoy probando cambios de valores, porque al final la verdad es que todo esto es prueba y error. Y en este caso, fijaros que como estamos de una forma tridimensional y la proyección es UV, pues a veces es interesante que los valores sean similares. Por ejemplo, en este caso es X y Z en X y Z. O sea, en X y en la Z, no en Y. Y lo dejamos a 1%. Por ejemplo, veis aquí lo subo un poco a 2, aumento el valor del rayado. Y ahora que subo... Para no liarme aquí, he estado haciendo pruebas cambiando estas carpetas de sitio, porque esto es un poco prueba y error. Vale, trama me funciona bien, ahora puedo mezclarlo con estas texturas y de abajo a abajo el rayado de líneas para activar la transformación para que gire 45 grados. Vamos a ver si aquí me está haciendo un poco el cabra. Intento girar 12, 15 grados, a ver si te giro 5. Ahí tengo ese rayado. Bajar el recorte bajo para que aparezcan más líneas. Es importante, como veis, que estoy variando la textura. Esto es mucho de prueba y error y hacerse un poco. Como veis que estoy cambiando de textura, fijaros que esta línea que me aparece aquí blanca en la textura no termina de colocarse, lo hace porque depende del espacio de la textura. Aquí si cambiamos a V, que es la proyección, entonces sí que veremos que esas líneas se están ajustando a todo el objeto. Por lo tanto, solo tenemos que ahí volver otra vez al recorte, igual reducir un poquito. A ver si lo conseguimos. Ahí lo tenemos, por ejemplo. Vamos a aumentar aquí en vez de 1000, 2000 y 2000.
ahora que tenemos eso hecho, fijaros que yo podría duplicar esta carpeta, cambiar el ángulo de transformación, cambiarla aquí y ponerle igual 15 o 35 y hacer que fuera un poco más curvo. Y aquí ya elegís vosotros. Todo esto ya es ir añadiendo capas y capas y capas y capas. Lo bueno es que todo esto lo tenemos metido, eso sí, la capa base, el shader base tiene que ser normal, aunque podría ser. También podéis coger una imagen, empezar a transformarla. También tenéis cambios de color, imagen, tono, contraste, iluminación, saturación, lo que queráis. Pero esta capa ahora la podemos mover. Y una vez que hemos puesto el color y hemos pintado aquí en el canal luminosidad sin que nos moleste nada, y viendo la forma que tiene, entonces ya sí que podemos cogerla y copiarla. Vamos a desactivar la luminosidad y vamos a ir con el canal de reflectancia, que es a lo que íbamos. Es más sencillo de lo que parece. Primero vamos a añadir una capa. Y esa capa, en este caso, vamos a hacer, por ejemplo, una capa de lambertiano o difuso. Esto es un color plano, mate. ¿Por qué vamos a crear muchos materiales con el canal de reflectancia? Porque nos va a permitir trabajar con varias capas. Y esto es lo más parecido a la realidad. Yo tengo un color base, por ejemplo, voy a coger este color azul, voy a intentar repetir este color de plástico que ya tenemos hecho. Yo tengo un color base, ahí estoy viendo el color base que tengo, que ya de primeras es un color que queda muy majo. Os recuerdo que estamos en el modo de render físico. Si estuviéramos en el modo estándar, no saldría igual, ¿vale? De hecho, luego veremos cómo es el mismo render con la iluminación global y la oclusión global. La oclusión ambiental activados los dos. Muy bien, aquí tenemos el material, pero esto es un plástico mate, pero si yo quisiera ponerle brillo, lo que puedo hacer es ir a las capas, añadir una capa. Voy a quitar este especular por defecto que está debajo. Esto le voy a dar la capa base, por ejemplo, le pongo un nombre, añado otra capa. En este caso le digo que sea Beckman. No me voy a meter un poco más en todos estos detalles, pero si tenéis la ayuda puesta, y si no os mandará la ayuda online, tendréis que hacer control F1, si recordáis, y vamos aquí a ver toda la ayuda sobre las propiedades del material reflectancia. Y esto es para apoyárselo, porque yo no os voy a decir todo en el tutorial. Pero una de las cosas que podéis ver es que entre los tipos de metales que podéis elegir, la verdad es que la diferencia es mínima. Entre Beckman y GGX, la diferencia, por ejemplo, es que este es un poco más difuminado, como que hace más brillito, menos matizado, uno es más fuerte que otro, pero fijaros que entre estos dos tipos poca diferencia hay. El anisotrópico ya sí que tiene estas formas determinadas de trabajo de metal. El difuso es el que estamos creando, que es el material básico, el lambertiano, que le llama, y el Irawan, que es el material de tela. Ahora en Nayar, si no recuerdo mal, es más para, no sé si es para texturas orgánicas o para... Ahora no recuerdo. Mucha información. Por ejemplo, aquí veis el valor de rugosidad entre 0, que tenemos un material totalmente pulido, hasta 95, que prácticamente nos deja un objeto mate. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos crear una capa, o yo en este caso quiero crear una capa, en la que tiene, por ejemplo, un barniz. Ese barniz tengo que elegir este tipo de metalizado, pero no os preocupéis porque luego cuando baje abajo hay una opción que tiene en el Fresnel de capa, que es elegir entre dieléctrico y conductor. Conductor es metal y dieléctrico son los cristales. Entonces yo elijo un material dieléctrico y ese material ya se va a poner encima, fijaros, de mi plástico para hacerle esa capa de brillo. Si yo la capa de brillo que tengo no quiero que sea tan perfecta, directamente subiré la rugosidad. Una rugosidad muy alta lo que va a producir es unos reflejos muy mates y por lo tanto un material más plastificado. Va a reflejar, pero no voy a ver el brillo. Cuando algo brilla es más cristalino. Aquí también depende de la rugosidad. Si tenemos un relieve, esta fuerza de relieve nos va a dar ese grano. Cuando lo aumentemos sin tener que crear ninguna textura, nos va a dar directamente el grano. Pero quizás nosotros queramos un material totalmente pulido, entonces le podemos bajar el relieve al mínimo o incluso a 0. La rugosidad, cuanto más la bajemos, más cristalino será el material y entonces nos encontramos que tenemos un objeto mucho más barnizado. Y aquí es donde ya empezamos a trabajar con materiales bien chulos. Fijaros que estamos haciendo un render muy básico, pero si nosotros nos ponemos ya directamente y activamos el render de alta, esto es con iluminación global, con los valores completos
Voy a quitar la región de render interactivo y le voy a dar al render. Aquí ya tenemos un poco de chicha. Ya viene la iluminación global con los valores que tiene por defecto. Fijaros que lo que está haciendo es lanzar los rayos y los rebotes. Está calculándolos. Y luego la oclusión ambiental, lo que produce la oclusión ambiental es que los elementos que se cruzan entre ellos, esto lo podéis ver, por ejemplo, en el techo de vuestra casa. Si tenéis una pared blanca con un techo blanco, vais a ver el cruce entre la pared y el techo. No es totalmente liso, es una zona donde hay menos luz y siempre se genera un poco más de oscuridad. Y eso crea volumen. Por ejemplo, las patas de esta pelota, vais a ver que esas patas grises, esa suciedad que se crea en el suelo, ya no solamente es que sean luces y sombras, es que es la oclusión ambiental. Vale, y ahí tenéis el material. Fijaros que si yo quisiera que fuera más pulido, una cosa que puedo hacer es, voy a volver al render, voy a volver a un nivel de render medio, voy a activar el low, que es sin oclusión ambiental y con unos valores menores de iluminación global, y voy a la capa base, y en la capa base le puedo decir que la fuerza del relieve sea mínima, para que sea un material lo más liso posible. Pero imaginaros que yo quisiera, en vez de generar un material tan perfecto, también puedo hacer renderizar una región para no tener que esperar tanto tiempo y renderizar directamente un trocito. Si yo quisiera que este material tuviera un poco más de viveza y fuera un poco más realista, voy a ir a coger ese canal de luminosidad, lo voy a copiar y en el barniz, que es donde normalmente se producen las imperfecciones, los golpes, ahí puedo coger en el canal de la fuerza de relieve y donde pone textura, en vez de por defecto, poner un mapa de relieve personalizado. Podría cargar una imagen, pero ya sabéis que cuando cargamos una imagen a veces está bien porque igual si es una huella dactilar para que parezca grasa, esas cosas son interesantes. Pero cuando son rayaduras, cuando se duplican mucho los objetos, cuando se repiten, se nota la repetición del mapeado. O sea que cuidado si no es una imagen que ya esté preparada para repetirse. Muy bien, en este caso lo que voy a hacer es pegar el shader que he copiado y esa textura, esa fuerza del relieve, aquí le voy a forzar un poco más. Ahora mismo cuando renderice tendría que ver que en vez de tener una capa de barniz totalmente lisa, lo que produce es fijaros ahí, esas pequeñas marcas, ese rayado que nos hace mucho más realista el objeto. Es muy sutil, pero veis que ya no tengo una textura totalmente lisa. Ya veo ahí que hay un poco de rayados, de marcas, de puntos. Y eso es lo que a nuestro render y a nuestros materiales lo que termina de dar realismo a la escena. Igual que también lo hace el que no haya superficies con cantos totalmente lisos. Y como ocurre aquí, hay unos pequeños biseles en los objetos. Siempre que todo esté un poco biselado, va a darle un poquito más de realismo. Muy bien, pues aquí tenemos un material bastante majo y muy interesante. Más materiales con los que trabajar, en este caso ya los tenemos aquí creados. Pues por ejemplo, fijaros que uno que podéis crear, aunque aquí lo veáis aquí recto, vamos a hacer un render, es un material de madera. Una de las superficies que crea por defecto, que tiene Cinema 4D de los materiales, es el material de madera y podemos elegir entre los diferentes tipos de madera. Aquí hemos trabajado de la misma manera que creando el plástico. Lo que tenemos es un material de madera con reflectancia. Fijaros que si hemos activado el relieve, aunque podríamos desactivarlo, vamos a ver si yo cojo este material y veo qué capas tiene, capa 1 y la base, vamos a decirle que la capa 1 sea el barniz, ponerle nombres y así lo tendréis más claro, y siempre la capa de arriba tiene que estar en modo añadir, porque si lo ponéis en modo normal, bueno, en este caso sí porque es transparente, según qué tipo de material no vais a ver el que hay debajo. También podéis desactivar el canal base para ver el material que tenéis y aquí de esta manera ver cómo la textura de relieve se está asignando también a la superficie del barniz. Entonces podemos activar y desactivar capas. Podemos coger también el barniz y si no queremos que sea tan fuerte, rebajarlo en porcentaje sin tener que tocar nada más y conseguir tener una madera con un poquito con ese mismo barnizado, pero mucho más sutil. Vale, va a quedar un poco más plastificado, por decir de alguna manera. Y ahí conseguimos tener esa madera. Si ahora le activamos el relieve, que lo que hemos hecho es copiar ese shader de madera. Vamos a ir a la base para que lo veáis. Yo en superficies, uno de los elementos que tengo es crear,
Fijaros que tengo metal, mármol y madera. La madera además también soporta, vamos a seleccionar, fijaros el tipo de maderas que tengo. Bien, otro tipo de material con el que podemos contar, fijaros, es, y en este caso estoy trabajando en blanco y negro, es la oclusión ambiental. La oclusión ambiental, que lo que he hecho es crearla desde canal luminosidad para verla bien, es un efecto que yo pongo directamente aquí en texturas, en efectos, tengo oclusión ambiental, entre tantas otras cosas que puedo hacer. Esa oclusión ambiental lo que hace es, de hecho la tengo invertida, bien, esa oclusión ambiental por defecto lo que hace es, voy a darle una longitud de 100 para que lo veáis, lo que hace exactamente, o debería hacer, es esto. Es un poco lo que os comentaba en el material. Voy a darle un poco más de longitud para que lo veamos. Y en las zonas oscuras, o cuando hay una conexión entre unas zonas y otras, se oscurece y eso genera volumen. Nos viene muy bien porque genera más volumen del que nosotros vemos en un principio y eso siempre le da un poco de realismo. Vale, lo que nosotros hacemos con la oclusión ambiental es el efecto contrario. Invertir el gradiente y acortarlo. Reducir la longitud de rayos y conseguir un mapa en blanco y negro en el que los bordes donde hay zonas que se cruzan, en los ejes, en las esquinas, nos genere que esa zona se ve y la que es negra no se ve. De esta manera lo que conseguimos es lo siguiente. Si nosotros aquí usamos el material desgastado, vamos a ir al canal de reflectancia y vamos a ver que tenemos una base de óxido, directamente es ese material que hemos creado. Hemos creado óxido a partir de una capa, un material óxido que se puede crear, ya lo veréis ahí, directamente en shaders, superficies, tenéis también uno que es óxido. Realmente es como un ruido, es un ruido, con otras variantes, pero básicamente... Y luego tenemos encima un ruido que simplemente es un ruido básicamente granulado que está en modo multiplicar. De esa manera tenemos este ruidicito que hay aquí. Luego aparte le hemos metido el relieve. Entonces, por un lado tenemos este ruido que va a ser el oxidado. El oxidado nos aparece debajo del metal. Cuando el metal se empieza a borrar, esa capa de metal que está encima del metal que no está pulido nos aparece. Bueno, por lo menos yo me lo he imaginado así. Y en capas, encima hay una capa de metal. Esta capa he puesto CGX, que podría ser Beckman. La verdad es que lo que cambia es nada. Que Beckman contrasta un poco más. Y lo que consigo aquí en el render es que para que esta capa no se vea, yo le he creado una máscara de capa. Y esa máscara de capa son estos ruidos. Que este, por ejemplo, es un FMB. Cambio la escala global. Fijaros aquí el recorte alto y el bajo, cómo los modifico. Aquí hay otro similar a una escala más pequeña. Cambio también el número de octavas. Todos estos valores, si los voy modificando, estos no porque son de animación. Y aquí lo mismo, el recorte alto y el bajo. Y entonces, cuando yo multiplico entre ellos... Ah, por cierto, y debajo tengo la oclusión ambiental que he creado antes. Entonces, esta oclusión ambiental, que es este material que veis aquí, esa oclusión ambiental mezclado con los ruidos, lo que me consigue es que donde hay aristas haga, digamos que desaparezca el material metalizado y también el arzonar de rincones. Pero luego aparte, como le he puesto dos ruidos, esos ruidos, esas manchas, van a hacer que aparezca también el óxido aleatoriamente en algunas zonas. Por lo tanto, tengo dos ruidos con diferentes tamaños que se mezclan entre ellos y luego tengo voy a ponerle aquí un render high para que lo veáis bien. Pero por ejemplo el material sigue quedando muy liso. Aunque bueno, me gusta como metal, pero si está tan envejecido, pues también que tenga un poco más de ruido. Y ahí le va a ayudar el relieve. Entonces, lo que hago con el relieve es duplicar esa capa que he puesto, fijaros aquí, en la máscara de capa, copio esa capa que permite que se vea uno sí y otro no, y la pego en el canal de relieve. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que vamos a hacer un render, lo que va a hacer es darle ese relieve, además justo en las zonas
donde se ve el óxido, donde se mezcla el metal pulido con el óxido. Y le va a dar un poco de realismo, porque va a hacer un poco de suciedad y de relieves. ¿Vale? Ahora se lo piensa un poquito más, pero fijaros cómo donde están esos pegotes de óxido parece que está el metal levantado y queda bastante chulo. Y eso lo hace porque es exactamente el mismo canal. Es importante recordar que si estamos modificando la máscara de capa, luego la duplicamos otra vez al canal de rugosidad. Aunque aquí también podríamos añadir al canal de rugosidad, pero no olvidemos que si cambiamos unas cosas con otras, si van a la par nos vendrá muy bien. Vale, tenemos ese material. También lo podríamos hacer, por ejemplo, con este desgastado, que es más tipo bronce. Bueno, bronce creo que es, que cuando se oxida queda ahí un verde muy bonito, un verde azulado. Y es un poco algo similar. Este material cuesta un poco más de renderizar porque, ya lo veréis ahora que le está costando, porque en el desgastado he usado un efecto que vamos a ver ahora. Vamos a pasar esto un poquito a cámara rápida. Muy bien, ya lo tenemos, ya veis, casi 5 minutos de render. El resultado es súper chulo. ¿Por qué ha salido este material tan molón? Pues la verdad es que porque dentro de la máscara de capa, ahora la pena es que lo voy a pinchar y va a desaparecer, pero bueno, dentro de la máscara de capa vais a ver que en la reflectancia del material, ahora mismo esto no se ha actualizado, está aquí renderizando, le va a costar mucho también hacer la prueba de render aquí. Resulta que en el metal, dentro de la textura, yo tengo una cosa que se llama desgaste. De hecho, ese canal está en superficies, perdón, efectos, desgaste, es el tercero. Dentro de desgaste está metida una capa y en la capa están los mismos ruidos y la oclusión ambiental que está metida en el relieve. ¿Qué es lo que produce el desgaste? Produce un efecto de que parece que con la lluvia haya caído hacia abajo. Esto es un poco parecido de una forma muy simple al Sustains Painter. De una forma muy muy sencilla, pero aún así su cálculo le cuesta ya horrores. Entonces, fijaros cómo si buscamos en la ayuda, lo que tenemos aquí es estos tipos de desenfocados. Lo que hace es realmente produce este efecto de movimiento, pero que según cómo lo tratemos, ayuda a que se desgaste el material. Más cosas. Vamos a ir con un material, podemos también ir con material, por ejemplo, de pintura de carrocería, de vehículo. En este caso lo que tenemos es, igual aquí no se ve, no se marca tanto, pero lo que tenemos se nos ve mejor aquí un poquito en el material de prueba. Tenemos otra vez dos capas. Tenemos el metal de abajo, que lo que hemos hecho es crearle una textura personalizada y con un ruido bien marcado. Fijaros qué ruido tenemos, tampoco hemos hecho mucha variante, hemos subido un poco el recorte bajo. Tenemos ese ruido de esa pintura metalizada y luego encima tenemos un lacado. Y entonces la mezcla entre los dos nos da ese material de dos capas que queda muy chulo. Y por último vas a terminar con un material especial porque no necesita texturas tampoco. En este caso, para que el material se vea, yo lo que necesito hacer, voy a cambiar el tipo de render, voy a dejarlo en el de pruebas, porque con este de pruebas ya más o menos se me va a ver bien. Y lo único que necesito hacer es, en este caso, como está en texturizado V, necesito hacer un desfase, voy a colocarlo en su sitio. Voy a bajarle aquí un poquito el tamaño de U y de V. Voy a volver a modificar el desfase y ahí tengo la textura. ¿Cómo he conseguido hacer ese dibujo sin tener que importar una textura? Tenemos dos materiales. Voy a ir a capas y voy a quitar el color plata. Tenemos un material base que es el metal. Los metales tampoco tienen mucho más misterio. En este caso yo sí que he jugado con un Fresnel en el color de capa para que el metal cuando se vaya en el lateral se vea más amarillento y cuando está en la parte central se vea más oscuro. Esto lo hace el Fresnel. Fresnel lo tenemos directamente aquí. Eso por un lado. He puesto un color de capa, por lo tanto los reflejos se vuelven... Y luego tengo el material de plata, que lo tengo que activar
Voy a activar el material de plata y voy a quitar el material base para que lo veáis solamente. ¿Y qué le ocurre al material de plata? Pues que también es un metal, que tiene también unas rugosidades, que tiene una fuerza de relieve para que haga el ruidicito. Vamos a ponerlo solamente a él. Y lo que conseguimos es hacer la máscara de capa. La máscara de capa la hacemos con la spline. ¿Cómo conseguimos hacer la spline? Bueno, pues lo voy a hacer con otro ejemplo de otro elemento. Voy a crear aquí una flor. Le voy a decir que esté en el eje XZ. Voy a darle a la escala y la voy a reducir. Fijaros que tengo la flor ahí en el suelo. Le voy a decir a la cámara, voy a quitar temporalmente la región de render interactivo, le voy a decir a la cámara que sea una vista superior. Necesito que esté... Perdón, voy a poner la cámara por defecto y la vista superior, aquí. Voy a mostrar en líneas para que veáis que ahí abajo está mi spline. Y lo que hago en textura es, en efectos, buscar spline. Cargo spline. Lo abro y directamente aquí tengo que cargar la spline que yo quiero. Cuando le doy a la spline me dice que es un copo de nieve el que yo he creado, pero fijaros que eso sí, tengo que estar, veis que estoy en una vista superior para ver frontalmente, podría estar en una vista frontal pero tener la spline puesta de frente. Yo arrastro la flor y lo que le estoy diciendo es que tenga una textura de relleno de color, podría tener una textura de línea y no está relleno, y eso lo cambio aquí. Tiene una textura de relleno blanca. Y he hecho un pequeño desfase de XY para que se ajuste más o menos aquí al centro. Ahora, cuando subimos arriba, sí que tenemos que borrar de aquí, tenemos que desactivar el texto spline, porque aquí podríamos escribir un texto nosotros también. Lo quitamos y entonces se queda nuestra spline. Ahora, esa máscara de capa la está haciendo esta textura. Si yo la quito, tengo directamente el material metalizado que hace el dibujo del copo de nieve que había, en este caso la flor, y fijaros cuando aumento la fuerza va apareciendo y se va oscureciendo todo lo que es negro hasta que se vuelve negro del todo. Voy a ponerme otra vez en la vista de cámara de perspectiva, voy a seleccionar la cámara con la que estoy trabajando y ese, aquí porque está una curva, aquí está metida hacia adentro y me deforma la imagen, este es la forma en la que he conseguido enmascarar la capa sin tener que haber cargado ninguna textura, que es lo más interesante de todo esto. Eso me permitiría acercarme por aquí a mucho detalle y nunca ver píxeles, que es activo el metal base, voy a ponerme en el render normalito, ni uno ni otro, para que no le cueste demasiado, y este sería el material que tenemos. Si yo copio este canal spline y lo pego en el relieve, porque se mezcla uno con otro. Me ha faltado eso, vale, me ha faltado pegarlo. Es lo que hablamos, de que coincida uno con otro. Textura spline, copiar shader, voy a relieve, pegar shader. Ahí lo que consigo es que exactamente haga un poco de boom de relieve y además diferencie mucho más una cosa de otra. ¿Qué es lo chulo que tiene esto? Pues que este material tiene una reflectancia diferente a este material y eso también hace que se diferencie, pero aparte el relieve también me separa de formas y parece que está pegado encima. Puedo crear aquí otra vez un modo capa como hemos hecho antes, decirle que en efecto sea una distorsión fácil, le voy a dar una fuerza de 2, una escala de ruido de 10 más pequeñita para que no se me vaya tanto de madre. Voy a coger esta capa, la voy a copiar y en el canal de reflectancia donde está la textura voy a pegar. Entonces ahora cuando renderice lo que tendría que tener es una textura, no sé si me pasa a hacerlo súper sutil, es una textura que tiene pequeñas deformaciones en el borde, si os fijáis aquí, que le da también realismo en vez de ser una forma perfecta. Y aún podría forzarlo un poquito más. Ya os he dado un pequeño paseo por lo que son el canal de reflectancia, que si os fijáis solamente con el canal de reflectancia y el relieve podéis hacer un montón de materiales y ya empezamos a tener un cierto realismo dentro de la escena. Espero que os haya gustado. Soy Fernando Muñoz, también profesor online. Os dejo mi email en los datos del vídeo. Espero cada semana poder presentaros un nuevo tutorial. Un saludo.